Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Qué gusto volver a encontrarme con ustedes. Que ustedes se encuentren conmigo, por supuesto. Le vamos a dar inicio al plan número 7. Pero antes, deseo de todo corazón que sus familias, que ustedes se encuentren bien, que se encuentren gozando de salud, de bienestar. Bueno, el plan número 7 pues tiene mucha relación con el plan número 6. Ya lo van a ver en el desarrollo de la guía que vamos a explicar a continuación. Nuestro plan se llama técnicas de conteo y vamos a ver 3 técnicas de conteo: variaciones, combinaciones y permutaciones. Estas técnicas de conteo pues son una serie de fórmulas matemáticas o algebraicas. Recuerden que la profesora Maribeth seguramente les ha dicho que cuando encontramos una expresión matemática que contiene números y letras y operaciones, pues es una expresión algebraica. Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Cada una de ellas se acomoda a una situación diferente. Bueno, entonces arranquemos. En este momento vamos a tener la identificación de los saberes previos. Recordemos que los saberes previos pues nos ayudan a demostrar si hemos aprendido algo de la temática que nos están sugiriendo. Entonces pues yo les traigo 2 imágenes para que ustedes hagan una interpretación de ellas de acuerdo a la experiencia que han tenido. Les voy a dar algunos tips para que ustedes pues se les haga un poco más fácil. Y la interpretación de la primera, pues acá les tengo 3 preguntas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4 círculos de diferente color. Y tenemos aquí 2 arreglos. Hay 2 paquetes de 2 esferas donde nos muestran cómo se pueden organizar las esferas de diferente manera. Pero, ¿qué detalle tiene? Que la primera esfera en los 2 arreglos es azul. Acá nos muestran que 4 veces hay 6 posibilidades y nos muestran el color amarillo. 6 posibilidades y nos muestran el color verde. 6 posibilidades nos muestran el color rojo. Y por último nos dicen 6 posibilidades y nos muestran el color azul. Bueno, yo me centro ahí en la última parte donde dice 6 posibilidades y azul. Entonces cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, entonces esta imagen me querrá decir que con el color azul, con el círculo del color azul en la primera posición, puedo hacer 6, organizar de 6 maneras diferentes los 4 círculos. Bueno, ustedes ahí siguen su razonamiento y contestan estas 3 preguntas que hay aquí. Abajo también dice 24 posibilidades de ordenamiento. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Y en la segunda imagen, pues yo quiero que ustedes traten de hacer lo mismo que se hizo con la primera imagen, pero en este caso con 5 tipos de balones que ustedes ven en esa imagen. 5 tipos diferentes de balones. Bueno, la conceptualización. Técnicas de conteo. De pronto si los videos que yo les sugiero acá pues no les acomodan mucho a ustedes, aunque fueron realmente rastreados minuciosamente para que les apoyara en la comprensión, pero si no, ustedes pueden buscar este título también: análisis combinatorio. Pueden buscar técnicas de conteo o pueden buscar las 3 clases de técnicas de conteo que les quiero mostrar: variación, combinación y permutación. Bueno, aquí nos dice que las técnicas de conteo son unas fórmulas, ¿verdad?, que permiten encontrar el número total de elementos del espacio muestral. De pronto en el desarrollo de esta guía no vamos a necesitar tanto el diagrama de árbol que usamos en el plan pasado, ¿se acuerdan? Porque el diagrama de árbol lo que me muestra visualmente, yo puedo mirar todas las posibilidades y organizarlas en el espacio muestral. Pero aquí las técnicas de conteo lo que me permiten saber es el resultado: cuántos resultados pueden salir, más no los resultados en sí. Bueno, ¿y cuándo se utilizan estas técnicas de conteo?
Pues cuando los resultados son demasiado grandes. Ustedes la vez pasada hicieron un diagrama de árbol, bueno, hicimos varios, donde el resultado era 24. Y si por ejemplo el resultado es 50, 60, 100, hacer un diagrama de árbol con 100 puntas, pues es bastante engorroso. Yo imagino que Jarín se acuerda que el año pasado, pues él hizo un diagrama de árbol con 72 resultados. Y era bastante difícil. Fue un reto que hicieron algunos estudiantes cuando estaban en séptimo. Tenemos un ejemplo donde el número de resultados es bajito. Entonces nos dicen cuántos números se pueden formar con los dígitos 1 y 2. ¿Verdad? Entonces dice, se pueden formar los números 1, 1, o sea, el 11, el 1, 2, que es el 12, el 2, 1, cuando yo invierto el primero el 2 y después el 1, pues es un número diferente, sería el 21, y el 22. Entonces, ¿cuál es el número de resultados en este experimento aleatorio? 4, porque tengo 4 resultados. Para este tipo de ejercicios no sería muy necesario las técnicas de conteo porque el resultado es 4, lo puedo hacer en un diagrama de árbol o lo puedo hacer sencillamente así como lo estoy mostrando. Entonces ahí pues decimos que se pueden formar 4 números. ¿Cuántos números de 2 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2 y 3? Entonces, aquí les muestro que se pueden formar el 11, el 12, el 13, el 21, 22, 23, 33, 31 y 32. ¿Cuántos resultados fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí hay 9 resultados. Tampoco es necesario de pronto las fórmulas de las técnicas de conteo, puesto que el número de resultados del experimento aleatorio es bajito también. Bueno, entonces sigamos ahí, pues les dejo para que sigan leyendo otros ejemplos. Pero aquí sí, mire que aquí les digo que antes de conocer las técnicas de conteo, pues es muy importante de verdad que entiendan este pedacito, lo que es el factorial de un número. ¿Cuál es el factorial de un número? ¿Cómo así? De eso de factorial, profe. Bueno, eso es algo sencillo, miren. Primero que todo es esta expresión que aparece aquí. Bueno, vamos a ver, tengo el número 3 y le agrego este simbolito, que es como un símbolo de admiración. A eso que ustedes ven ahí se le denomina factorial. Ese símbolo, como parte de un signo de admiración, o una I al revés, ese símbolo de la I al revés se le llama factorial. Entonces ahí tenemos el factorial de 3. ¿Cómo se hace el factorial de 3? Entonces, pues, ¿cómo desarrollamos eso? Pues de una forma bastante sencilla. Iniciamos con el número que nos dan y vamos haciendo unas multiplicaciones sucesivas con los números menores al 3, los números naturales. Entonces, por 2 y por 1. Y sacamos pues el resultado. Y eso me da 6. En conclusión, el factorial de 3 es 6. Vamos a otro factorial. Ahí les tengo una imagen donde hay varios factoriales, pero vamos a explicar. Por ejemplo, si decimos el factorial de 5, colocamos 5 y colocamos el símbolo de factorial, entonces coloco el 5 y voy multiplicando en forma sucesiva con los números menores a 5 en forma ordenada. Entonces 5 por 4, por 3, por 2 y por 1 y saco el resultado. Entonces 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120 y 120 por 1, 120. Conclusión, el factorial de 5 es igual a 120. Bueno, algo importante también para poder entender más adelante las fórmulas. Si yo les coloco a ustedes el factorial de 6, ¿verdad? Y les digo, bueno, necesariamente tengo que llevar las multiplicaciones hasta 1.
Muchas veces convenientemente para poder hacer los resultados yo puedo dejar el factorial hasta números anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos el 6, inicio con el 6 por 5 por 4. Y si yo lo quiero dejar indicado hasta el 4 factorial, ya yo sé que del 4 en adelante viene por 3, por 2 y por 1. Pero ese 4 factorial me resume 4 por 3, por 2 y por 1. Entonces lo puedo dejar así. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Aquí les tengo una imagen donde aparece algunos factoriales. Ustedes la revisan, aquí hay una propiedad. Dice que el factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 también es 1. El factorial de 2 es 1 por 2. Bueno, aquí en esta imagen nos presentan los números comenzando primero desde el 1 y finalizando hasta el número del cual estamos hallando el factorial. Pero en los ejercicios lo trabajamos lo contrario. Pero haciéndolo de cualquier manera, pues no hay problema. Entonces sigamos. Otra cosa que es muy importante entender es la importancia del orden en la posición de los elementos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si estoy trabajando con números y tengo el número 1 y el número 2 y necesito mirar a ver de cuántas formas puedo organizar el 1 y el 2, por ejemplo, yo digo, puedo colocar 1 y 2 o 2 y 1. 1 y 2 me da 12 y 12 y 1 me da 21. Entonces, el orden de colocar el 1 primero o el 2 de segundo, o al revés, el 2 de primero y el 1 de segundo, pues es muy importante. Entonces, en ese caso es importante el orden. ¿Cuándo no es importante el orden? Por ejemplo, si yo entro al salón de 802, por decir algo, y bueno, digo, necesito que 3 estudiantes de los 46 que hay aquí me acompañen a coordinación, porque la señora Silvana necesita que le hagan un favor. Entonces, no importa si va conmigo Pedro, Juan y Matilde, que Matilde, Pedro y Juan. El orden en que yo los llame no importa, porque da lo mismo. Bueno, así más adelante vamos a tratar de tener en cuenta eso, que si el orden es importante o si el orden de los elementos no es importante. Bueno, otra cosa que hay que tener muy presente es si se repiten o no se repiten los elementos, si es importante que se puedan repetir o si no es importante que se puedan repetir. Entonces, por decir algo, por ejemplo, trabajando con los números, tengo los números 1, 2 y 3. Me dicen, bueno, puedo acudir al ejemplo que está allá arriba. Trabajando con los números 1, 2 y 3. Bueno, aquí estoy trabajando con los números 1, 2 y 3. Aquí está. Pero al hacer la ordenación de los números, me puedo dar cuenta que aquí se puede permitir la repetición de los números. Por ejemplo, aquí en el 111 aparece 3 veces el 1. En el 112 aparece 2 veces el 1. En el 122 aparece 2 veces el 2. Entonces, este tipo de ejemplos permite la repetición de los elementos. Si yo, por ejemplo, cuando la repetición de los elementos, pues no se puede dar. Cuando yo voy a elegir de un grupo de 5 estudiantes a 3 estudiantes, si elijo a Juana, a Pedro y a Carlos, yo no puedo decir, bueno, venga Carlos y Carlos. Siendo el mismo estudiante, no lo puedo repetir 2 veces. Entonces hay casos donde no se permite la repetición de los elementos. ¿Cuántos números? ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los números 1, 2 y 3 sin repetir ningún dígito o números diferentes? Entonces, este 111 no lo pondría, el 112 no lo pondría, el 113 tampoco, 121 tampoco, 122 tampoco, 123 sí. Este es un número de 3 cifras donde no hay números repetidos. Este no lo colocaría, este sí lo dejaría, 1, 3, 2. Entonces únicamente podría formar el número 1, el 121, el 123,
y el 132. Únicamente podría formar 3 números sin repetir. ¿Y cuántos podría formar repitiendo los dígitos? 9 números diferentes. Bueno, listo. Entonces, eso hay que tenerlo muy clarito. Aquí les coloco un ejemplo. Por favor, lo miran, por favor, lo detallan. No se los explico porque ahí me parece que está bien explicadito. Ahí le hago unas señales para que ustedes lo puedan entender bien. Entonces, sigamos. Ahora sí. Vamos a ver vamos a las definiciones, combinaciones, permutaciones y variaciones. Vamos a comenzar con variaciones. Dice que la situación donde el orden es importante, donde no se deben tomar todos los elementos y donde se puede repetir o no se pueden repetir elementos, puedo usar la fórmula de variación. Entonces aquí le planteamos los dos casos. Variaciones sin repetición de n elementos y por acá abajito variaciones con repetición de n elementos. Entonces, cuando la situación que se nos plantee nos evidencie que las variaciones, que la organización de los elementos van a ser sin repetición, o sea que no puedo tener 2, 2, ni 1, 1, ni Pedro, Pedro, ni manzana, manzana, entonces utilizo esta fórmula que está aquí. Miren esa fórmula, la voy a sacar aquí para poderla agrandar. Y ahorita la vuelvo a poner allá. Bueno, miren esa fórmula que está allí. Esa fórmula que está allí, pues entonces vamos a leerla. Variación de m elementos tomados de n en n. Eso es igual al factorial de m, o sea, del número que está abajo, sobre la diferencia entre m y n, factorial de ese resultado, sobre el factorial del resultado de hacer la resta con m y n. Como aquí m lo voy a restar con n, entonces estos dos números a lo sumo pueden ser iguales. M y n pueden ser iguales, pero nunca n va a ser mayor que m, porque entonces la resta me va a producir un número negativo y entonces no va a ser posible. Entonces regresémonos a donde estábamos. ¿Cuántos números de 3 cifras distintos, aquí está la palabra distintos o distintas cifras, distintas quiere decir que no voy a tener no voy a repetir ningún número en cada cifra, no va a haber el número 112, no va a estar el número 111, sino que los 3 dígitos van a ser diferentes. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los dígitos del 1 al 9? Del 1 al 9 hay 9 dígitos. Entonces aquí aquí comenzamos a emplear el lenguaje matemático. Recuerden que aquí en la fórmula está m y n. Bueno, algo que les quería decir es que hay otras fórmulas que en vez de m y n utilizan r y n, o utilizan P y R. Bueno, el uso de las letricas esas que aparecen pequeñitas ahí no importa. Lo importante es que usted distinga que M significa el número total de datos y N significa la agrupación que vas a hacer, o sea, de cuánto en cuánto vas a hacer la agrupación de esos elementos. Entonces sigamos aquí. Aquí hay 9 dígitos, ¿verdad? Con los cuales vamos a jugar con ellos. Entonces, M viene siendo ese 9, el total de elementos. Aquí dice que vamos a formar números de 3 cifras. Esos números de 3 cifras, N viene representando ese 3 porque vamos a organizar números de 3 cifras nada más. O sea, vamos a hacerlo de 3 en 3. Y aquí yo esto lo resolví aparte. Lo resolví por aparte, pues, y aquí aparece la solución. Entonces, miren la solución cómo es. Variación de m elementos tomados de n en n es igual
al factorial de m sobre la diferencia entre m y n factorial. ¿Qué hago en la segunda parte? Sustituir los valores. Donde va la m, coloco el 9 y donde va la n, coloco 3. Entonces, m va en la parte de abajo y 9 va en la parte de abajo y 3 en la parte de arriba. Esa m es la que va en el numerador, entonces viene siendo 9. ¿Cómo leo aquí? Factorial de 9. El factorial del 9 sobre la m que viene siendo 9 menos la n que viene siendo 3 y hago una resta. Primero hago la resta y le coloco el factorial porque el factorial está fuera del paréntesis. Entonces 9 menos 3, 6. Esto es lo que me viene quedando. Factorial de 9 sobre factorial de 6. ¿Eso es igual a qué? Bueno, recuerden que para desarrollar el factorial uno va haciendo multiplicaciones sucesivas en orden descendente, colocando los números del 9 hasta el 1 en forma ordenada. Entonces aquí utilizamos algo que le dije al inicio de la guía. Aquí vamos a desarrollar el factorial de 9 hasta llegar a 6. ¿Por qué? Porque aquí lo podemos anular y nos evitamos multiplicar 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, porque en la parte de abajo también va a estar lo mismo. 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces de una vez lo anulamos aquí. Entonces, pues, al desarrollar el factorial de 9, lo dejamos así. 9 por 8 por 7 por 6 factorial sobre lo que me dio acá en la resta, 6 factorial. Eso lo cancelamos y mire que quedó nada más 9 por 8 por 7. 9 por 8 por 7. Hacemos esa multiplicación y nos da 504. Ese es el resultado. Con estos 9 dígitos yo puedo organizar 504 números. Imagínense hacer un diagrama de árbol con 504 resultados o 504 puntas en la rama del árbol. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿verdad? Entonces aquí solamente vamos a mostrar cuántos resultados pueden salir de estos números sin repetir. Aquí no vamos a encontrar el número 111, ni 222, ni 533, nada, no. Son números con dígitos diferentes. Acá les hago una anotación. Algunos textos usan la fórmula anterior como permutación, pues la permutación es una variación. Bueno, les aclaro eso. Es probable que en los videos que vayan a ver, esta fórmula que aparece aquí, en vez de colocar la V de variación, les pueda aparecer la P de permutación. Pero da lo mismo, o sea, se van a restringir las mismas condiciones que aparecen aquí. No todos los elementos entran, sí importa el orden y no se deben repetir los elementos. La condición. Apréndanse eso. ¿Cuándo vamos a hacer una variación? Cuando no entren todos los elementos, cuando el orden importe y cuando los elementos no se deban repetir, no se deban repetir, porque aquí en este caso pues se pueden repetir, pero la condición es que no se deben repetir. Bueno, acá tenemos el otro ejemplo de variación con repetición de n elementos. Aquí los elementos sí se pueden repetir. Aquí sí se puede dar el número 111, 115, 222, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos digan que dentro del ejercicio aparecen, se pueden repetir los elementos, usamos esta fórmula. Y esta fórmula se lee, ya les voy a decir cómo se lee variación con repetición de m elementos tomados de n en n. Eso es igual, y aquí nos aparece una expresión de potencia. La base va a ser la m y el exponente va a ser la n. Ustedes ya tienen bastante, digamos, experiencia en desarrollar potencias. Recuerden que para desarrollar una potencia, el exponente me va a decir cuántas veces debo multiplicar la base. Y listo.
Simplemente, listo, veamos el... ¿Cuántos números de 3 cifras? No me dicen ningún tipo de restricción. No me dicen diferentes, no me dicen no se pueden repetir números. Quiere decir que aquí se pueden repetir los números. Repito, ¿cuántos números de 3 cifras? Los dígitos se pueden repetir. Se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. M es igual a 9, N es igual a 3, lo mismo que en el anterior, pero por decir que se formen cifras sin ninguna restricción, es decir, que se puedan repetir los dígitos, entonces se usa la fórmula de variación con repetición. Entonces, variación con repetición de m elementos tomados de n en n es igual a m a la n. ¿Quién es m? 9. ¿Y quién es n? 3. Entonces aquí hacemos la sustitución. Variación con repetición de 9 elementos tomados de 3 en 3. Eso es igual a 9 a la 3. Y eso es igual a 9 por 9 por 9. Es decir, la potencia, el cubo de 9. Repetimos 3 veces el 9 en multiplicación. Al desarrollar eso me da 729. Aquí salen más porque aquí vamos a encontrar todos los números cuyos dígitos se pueden repetir. ¿Como cuáles? Como el 101, el 222, el 323, el 424, 525, 626, 727, 828 y 999. Pero también puede estar el 344, el 566, el 787, etcétera. Donde los números aparezcan 2 o los 3 dígitos repetidos. Bueno, una permutación y tenemos su respectiva fórmula. Dice que la permutación son las distintas formas de ordenar n elementos. Un detalle importante es que aquí no aparece la m. Quiere decir que si hay 5 elementos para organizar, todos los elementos se van a utilizar. Que si hay 3 elementos, todos los elementos se van a utilizar. Que si hay 10 elementos, todos los elementos se van a utilizar en la organización de los elementos. Entonces, ¿qué es una permutación? Es una organización de n elementos. Aquí pues no se los escribo, pero se los voy a decir. En la permutación de n elementos, ¿importa el orden? Sí importa el orden. ¿Se toman todos los elementos? Sí se toman todos los elementos. ¿Hay repetición de elementos? No hay repetición de elementos. Entonces, con esas condiciones pues aparece esta ecuación. Esta ecuación, ¿cómo la voy a leer? La voy a leer. Permutación de n elementos va a ser igual al factorial de n. Recuerden que ese punto de admiración significa factorial. ¿De qué? De un número. Y ya nosotros lo aprendimos a desarrollar en la parte de arriba. Sin embargo, aquí hay una expresión general. ¿Cómo la leemos? Entonces decimos así. El factorial de n va a ser igual al número n multiplicado por el anterior, n menos 1. Por ejemplo, si n fuera 5, aquí donde está esta n coloco 5. El número que le sigue, ¿cuál es? El anterior a él. ¿Y cuál es el anterior a él? 5 menos 1, que es 4. Entonces, esta es una expresión general para indicar que el número que viene es el anterior a él. Entonces, n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, etcétera, hasta terminar en 3 por 2 por 1, porque los últimos números siempre van a ser 3 por 2 por 1. Y esta propiedad que ya la habíamos anunciado anteriormente, que el factorial de 1 es 1 y el factorial de 0 es 1 también. Esa es una propiedad que toca aprendérsela. Aquí tenemos un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo para permutación cuando se toman todos los elementos, cuando el orden sí importa y cuando no se pueden repetir los elementos. Entonces empecemos. Dice que en el
en el bombo de un juego de lotería quedan 5 bolas. Recuerden que a veces uno está viendo canales regionales y suspende los canales regionales porque van a dar el resultado de las loterías regionales. Entonces el bombo es esa urna donde insertan las esferas del 0 al 9. Pero aquí dice que te quedan 5 esferas o 5 bolas. Dice que de cuántas formas podrán salir las 5 bolas. Esto que está aquí, esos números que aparecen ahí, no quiere decir que las bolas sean las enumeradas del 1 al 5, sino que quedan 5 bolas diferentes. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Colocamos permutación de n es igual a permutación de 5. ¿5 por qué? Porque n es igual a 5. Y eso es igual, como lo dice la fórmula aquí, es igual al factorial de esa n, o sea, al factorial de 5. ¿Cómo desarrollamos el factorial de 5? Recuerden, se coloca el número 5 y luego se va multiplicando en orden descendente. 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Y ese resultado da 120. O sea, se pueden producir 120 posibilidades diferentes al extraer las 5 bolas. Abajito pues nos hacen una explicación. Aquí dice que esta va a ser la primera bola. Dice, la primera bola en salir podrá ser cualquiera de las 5. Bueno, ya esa bola se extrajo y se coloca aparte. Entonces me quedan 4 bolas en el bombo. Extraigo la segunda bola. ¿Ese 4 qué significa? Que yo dentro del bombo tengo 4 bolas como opciones para sacar una. Entonces, si saco una, me quedan 3. La tercera bola que saque es porque hay la posibilidad de sacar 3. Bueno, ya saqué, pues es la quinta bola. Entonces, esto sería uno de los tantos arreglos de los 120 que salen. Listo. Ahora viene la parte de las combinaciones. Bueno, una combinación de un conjunto de elementos es una selección de dichos elementos sin tener en cuenta, voy a subrayarlo, sin tener en cuenta el orden. En las dos anteriores se tiene en cuenta el orden. En esta no importa el orden. Lo mismo da Pedro que Juan que Pedro. Lo mismo da AB que BA. Entonces, esa es la forma de identificar una combinación, que el orden no es importante. Entonces, seguimos leyendo. El número de combinaciones de n elementos tomados de k en k se calcula con la fórmula. Esto que aparece aquí, tomados de k en k, aquí pues aquí se cambia la n por la m. Arriba decíamos que la m era el número total de datos. Aquí la n va a ser el número total de datos y la k va a ser las agrupaciones que vamos a hacer. Entonces da lo mismo decir que m elementos tomados de n en n que decir n elementos tomados de k en k. ¿Qué es lo importante aquí? Que aquí no se van a tomar todos los elementos. Aquí se van a tomar un grupo de elementos para hacer las combinaciones. Entonces, resumiendo las condiciones. Primero, ¿se toman todos los elementos para identificar una combinación? No. ¿Es importante el orden de los elementos? No es importante el orden de los elementos. ¿Se pueden repetir elementos? Bueno, eso lo vamos a descubrir ahorita si se puede hacer repetición de elementos o no. La C significa combinaciones. Combinaciones de n elementos. Aquí el número mayor va arriba y el número menor va abajo. Combinación de n elementos organizados de k en k. Organizados de k veces. Entonces, eso es igual a n factorial dividido entre la diferencia entre m y k factorial por k factorial. Es muy parecida a la fórmula de variación, mire aquí dice el factorial de m sobre la diferencia entre m menos n factorial, sino que aquí se le agrega el factorial de n, del número menor. Entonces vamos a un ejemplo. Dice, un chef
va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿Cuántos ingredientes tenemos allí? Tenemos 4 ingredientes, ¿verdad? Dice, ¿de cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? La pregunta que nos quedó sin resolver ahorita. Aquí se pueden repetir los elementos. ¿Será que zanahoria con zanahoria me da una diferente combinación que zanahoria con zanahoria y papa? Entonces aquí los elementos no se deben repetir. Aquí no permite la repetición de elementos. Pero dice que se toman una parte de los elementos que me dan. ¿Cuántos elementos me dan? 4. ¿Cómo voy a organizar la ensalada? Solamente con 2 elementos. ¿Es importante el orden? No. ¿Por qué no es importante el orden? Porque da lo mismo que mi ensalada sea de zanahoria con papa que de papa con zanahoria. Es lo mismo que sea de papa con brócoli que brócoli con papa. Eso no tiene nada que ver. Entonces aquí no es importante el orden. Por eso la combinación la vamos a diferenciar de la variación y de la permutación, porque el orden no es importante. En las otras dos, el orden sí que es importante. Entonces, sigamos leyendo el ejemplo. En este caso, no importa el orden en que se tomen los ingredientes para la ensalada, pues da igual si es una ensalada de tomate con zanahoria que una ensalada de zanahoria con tomate, ya que al final el chef mezclará los 2 ingredientes. Un arreglo podría ser zanahoria y tomate, otro arreglo podría ser tomate y papa, otro arreglo podría ser papa con brócoli. El problema nos indica que solo se puede usar 2 ingredientes en la ensalada. El número total de arreglos o formas lo calculamos con la fórmula que les mostré anteriormente. Aquí el número total de elementos viene siendo n, que es 4, que me dan 4 ingredientes para elegir. ¿Y cuántos voy a tomar para hacer la ensalada? Solo 2, y eso va a ser K. Entonces, el número mayor es 4, el número menor es 2. Entonces leo, combinación de n elementos tomados de K en K es igual a n factorial sobre n menos K por el factorial, n menos K factorial por el factorial de K. Entonces sustituimos. Donde va la n coloco 4, donde va la K coloco 2. Bueno, aquí entonces digo, combinación de 4 elementos tomados de 2 en 2 es igual al factorial de n, que es 4, sobre la resta entre n y k factorial por el factorial de k, que es 2. ¿Cómo desarrollo el factorial de 4 arriba? Pues multiplicando 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y cómo? Aquí primero hago la resta. 4 menos 2, 2. Como afuera del paréntesis aparece el factorial, ahí coloco el factorial también. Entonces, este primer 2 es el resultado de esta resta con este factorial. Y este segundo 2, pues es el otro factorial que aparece ahí, el 2 factorial, ¿verdad? Entonces, desarrollamos la parte de arriba, hacemos la multiplicación. El factorial de 2 es 2 por 2, el factorial de 2 viene siendo 2 por 1 y el factorial de este 2 viene siendo 2 por 1. Entonces aquí solamente dejan el 2 porque el 1 por 1, 1. Y 1 por 2 da 2, no altera el resultado. Entonces aquí queda solamente el 2 de uno de los factoriales y el 2 del otro factorial. Y 2 por 2, 4. Se hace la división, 24 entre 4 y me da 6. Quiere decir que yo o el chef tiene 6 formas diferentes de combinar esos 4 ingredientes para hacer una ensalada, tomándola de 2 en 2. Bueno, aquí por ejemplo les coloco 4 videos, la verdad que son bien buenos. Es de obligatoria visualización. Por favor, tengan la paciencia de verlos, de analizarlos y de compararlos con lo que acabo de explicar. Aquí aparece pues un resumen a manera de
de texto donde hay unas preguntas y aparece eso que les decía de las condiciones. Si es importante en la repetición, si se toman todos los elementos, si la ordenación es importante o no. Entonces, por favor, lo analicen. Aparece allá en los formularios de Google, y pues usted cuando esta dirección se la voy a colocar allá donde está la parte de evaluación en el Classroom, para que ustedes solamente le den clic y los redireccionen al formulario, donde está la evaluación. Son 5 punticos, aparecen las opciones de respuesta, son bastante sencillos. Entonces, pues, les deseo éxito.